al inducido forzando que los contactos se toquen. Cuando la corriente a la bobina se desconecta, vuelven a separarse. En la placa electrónica de la unidad interior nos encontraremos normalmente un relé grande y varios de pequeños según el montaje. En el relé grande vemos en los dos terminales exteriores que el de la izquierda de la imagen nos indica el terminal común y el de la derecha nos dice que es un contacto NO, o sea, normalmente abierto. En la parte superior vemos el esquema de la bobina, la cual tiene los contactos por la parte del circuito impreso. Este relé controla la puesta en marcha del compresor y del ventilador de la unidad exterior. A este relé le identificaremos por las iniciales RY o RYPVR, RL o K. En la placa interior nos encontraremos diferente número de relés más pequeños según el montaje empleado. Normalmente pueden llevar 3 relés para las 3 velocidades de la turbina interior y otro para la válvula de 4 vías. Para la comprobación de los relés deberemos localizar los terminales de la bobina y comprobar su resistencia. Comprobaremos la alimentación de 12 voltios entre sus terminales y en el circuito de contactos comprobaremos su cierre y apertura. Los relés de estado sólido SSR son circuitos híbridos formados por un semiconductor en vez de bobina electromagnética en la parte de control y un triac tiristor en la parte de potencia. Sus principales ventajas son alto grado de aislamiento entre la parte de control y la parte de potencia y manejo de grandes cargas de corriente con una baja tensión de control. Una PTC es una resistencia variable de coeficiente térmico positivo, con la característica de que cuando sube el amperaje que la recorre, aumenta su resistencia. Los equipos inverter montan una o dos resistencias PTC en paralelo con el relé de potencia RI-PVR, como protección en el caso de que algún circuito o etapa del sistema inverter esté averiado, dando como avería error de comunicación entre las dos unidades. Al dar una orden de puesta en marcha desde el mando a distancia, el relé RI-PVR de la unidad interior se cierra para alimentar a la unidad exterior y el circuito de intercomunicación empieza a funcionar. Ya alimentada la unidad exterior, la corriente alterna pasa por un fusible y por un filtro de ruido hasta llegar al puente de diodos. El puente de diodos rectifica la corriente alterna en continua y los condensadores nivelan la alimentación de corriente continua que llega a los valores de hasta 325 volts y la entrega a los terminales P y N del ondulador o módulo de potencia. Cuando todos los pasos anteriores son correctos, la pequeña corriente que se consume pasa por la PTC y la placa de control da el visto bueno para que arranque el compresor, cerrando los contactos del relé. Por lo tanto, con el compresor en funcionamiento y los contactos del relé cerrados, toda la intensidad pasa por el relé. Si hay algún componente o etapa averiada, cuando llegan los 230 voltios a la unidad exterior, se crea una intensidad de cortocircuito.
Esta intensidad pasará por la PTC debido a que el microprocesador no ha dado el visto bueno y el relé no ha cerrado sus contactos. Esta intensidad de cortocircuito provoca que la PTC aumente su resistencia, abriendo y cortando la alimentación a la máquina. En tal caso, no tendremos tensión entre P y N y el código de error indica error de comunicación. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Consta de tres patillas llamadas emisor, base y colector. Q5 en la imagen indica el terminal E y C, por lo que el tercer terminal es la base. Como os he dicho anteriormente, en la mayoría de circuitos lo encontraremos por la letra Q y número de componente. Encontraremos transistores NPN y PNP. De una forma práctica diremos que si a los diodos D1 y D2 de este puente rectificador les unimos por los ánodos, nos quedaremos con tres terminales. Los extremos serán cátodos, o sea negativos, y el central ánodo, o sea positivo. Estaríamos de una forma básica ante un transistor NPN. En el centro vemos el símbolo de un transistor NPN en Q201. Si por el contrario unimos D3 y D4 por los cátodos, nos quedaríamos con tres terminales. El terminal central sería cátodo o negativo y los extremos ánodos o positivos. En este caso estaríamos ante un transistor PNP. En el centro de la imagen vemos el símbolo de un transistor PNP en Q202. Solo varían con respecto al NPN en la dirección de la flecha del emisor. Para comprobar ante qué tipo de transistor nos encontramos, debemos recordar la polarización de las puntas de prueba cuando el tester es analógico o es digital. Si comprobamos con un tester digital al transistor formado por los diodos D1 y D2, veremos que si instalamos la punta roja del tester en el punto de unión A y la punta negra la instalamos en cualquiera de las dos puntas K, encontraremos cierta resistencia. Instalándolas al revés, el tester marcará infinito. Entre la base y una de las otras dos patillas encontraremos una resistencia ligeramente superior. En este caso estamos midiendo la base con el emisor. La resistencia menor corresponderá a la medición base-colector. Una vez identificado el transistor según el tester de que se disponga, también podremos comprobar su ganancia en el zócalo de la parte superior derecha. Si las comprobaciones anteriores no dan unos resultados satisfactorios, el transistor se puede dar como defectuoso. Un triac o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los transistores. De forma básica podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna.
Posee tres electrodos, T1 y T2, que son los principales de conducción y que normalmente pierden la denominación de ánodo y cátodo, y un tercero llamado puerta o gate, que es el electrodo de mando. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta. En esta placa les vemos ubicados en los disipadores de calor. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Los TRIACs también pueden pasar de un estado de bloqueo a un estado de conducción, pero en los dos sentidos de polarización, y volver al estado de bloqueo por inversión de la tensión o porque la corriente disminuya por debajo de un cierto valor, al que se le denomina valor de mantenimiento. Para su comprobación estática, diremos que entre T2 y T1 siempre debe dar una resistencia infinita, igual que entre la puerta G y T2. Entre la puerta y T1, en los dos sentidos, tendremos que encontrar cierta resistencia. Para la comprobación y seguimiento de las posibles averías, simplificaremos el esquema electrónico real de un equipo inverter por este otro, donde de una forma esquemática da a entender las etapas que intervienen en su funcionamiento. Empezaremos por el compresor. Las bobinas del motor de un compresor inverter están dispuestas en estrella. Para su comprobación, situaremos el selector del tester en la posición de ohms y con la escala más baja posible, ya que el valor de las mediciones estará entre 0,5 y 5 ohms aproximadamente entre los tres terminales. En caso de estar una bobina cortada, solo encontraríamos un valor de resistencia y en tal caso tendríamos que sustituir el compresor, ya que debemos encontrar tres mediciones del mismo valor. La alimentación eléctrica al compresor será en corriente alterna y con la instalación en marcha debemos encontrar tres valores iguales comprendidos entre 30 y 200 voltios aproximadamente, con frecuencia variable entre las tres posibles mediciones, o sea, entre UV, UW y VW. A la etapa de potencia la vemos incluida en el esquema electrónico en el bloque 13, en el cual vemos las bobinas del compresor dispuestas en triángulo, alimentándose a través de los terminales UV-W de la etapa de potencia o ondulador del sistema. Los componentes representados de esta etapa son 6 transistores NPN con 6 diodos. La conducción o no de los diferentes transistores viene gobernada por los circuitos integrados de la etapa 15. En un esquema de cableado podemos encontrarnos este esquema, pero lo más normal es encontrarse este otro donde no hay la mínima información, ya que solo tenemos la alimentación al compresor desde los terminales UVW y la entrada de corriente continua al módulo entre más y menos. Volviendo al esquema simplificado,
diremos que la misión de la tapa de potencia es convertir la tensión continua que recibe entre los terminales P y N, o más y menos, situados en la entrada de la etapa, en corriente alterna trifásica con frecuencia variable que debemos encontrar entre U, V y W, situados en la salida de la tapa que alimentarán a los terminales del compresor. El valor de tensión alterna en la salida entre los terminales UV, UW y VW será variable entre los 30 y 200 volts en corriente alterna con el compresor en marcha. El valor de tensión continua que debemos encontrar entre P y N estará entre 290 y 380 volts DC, o sea, corriente continua. Para la comprobación estática de la etapa de potencia, desconectaremos los terminales instalados en P y N, así como los cables instalados en los terminales U, V, W, que en el caso de ir soldados en la placa, tendremos que desconectar de los terminales del compresor para hacer dicha comprobación. Como recordatorio, aconsejamos descargar los condensadores antes de manipular cualquier etapa, ya que seguramente estarán cargados con alto voltaje. Una vez desconectados los terminales de entrada y salida de la etapa, instalaremos la punta roja de un tester analógico en el terminal P y la punta negra en el terminal N. De estar bien, tendremos que encontrar cierta resistencia de pocos kiloohms, el mismo valor que cuando instalemos la punta negra del tester en P y la punta roja en N. La siguiente comprobación será instalar la punta roja del tester en P y la negra en U, V y W, teniendo que encontrar aproximadamente el mismo valor en las tres mediciones, igual como si instalamos la punta negra en N y realizamos las tres mediciones. Seguidamente instalaremos la punta negra en P y la punta roja del tester en U, V y W, teniendo que encontrar, igual que en el caso anterior, tres valores iguales de resistencia, igual como si instalamos la punta roja en N y realizamos las tres mediciones. Si se encuentran valores alterados en alguna de las mediciones, la placa se puede considerar defectuosa. En el esquema electrónico encontraremos al módulo activo en la casilla número 12, entre la tapa de potencia y el puente de diodos. Su misión es suprimir la alta frecuencia de armónicos generados durante la rectificación y mejorar el factor de potencia que conjuntamente con los condensadores harán que el voltaje de salida del filtro activo se convierta en una corriente continua estable. El reactor o bobina de choque conserva constante la variación de corriente y quita las pulsaciones del rectificador de corriente continua. Se encuentra entre el puente rectificador y la entrada del módulo activo.
Como vemos en los esquemas de cableado que nos vamos a encontrar en las máquinas, solo reflejan como mucho al puente rectificador, a los condensadores y al reactor en la parte superior derecha de la imagen con la letra L de inductancia. El resto de componentes y circuitos de esta etapa quedan incluidos dentro de la placa PC de control electrónico. En realidad, pocas comprobaciones podemos realizar a los componentes electrónicos de esta etapa, ya que trabaja con circuitos transistorizados gobernados por el microprocesador. Encontraremos esquemas que solo representan de esta etapa al reactor con una L y al condensador con una C en la parte inferior derecha de la imagen. Para comprobar su funcionamiento, nos limitaremos a medir la salida de corriente continua del puente rectificador y la tensión entre P y N de la placa onduladora de potencia. Si no llega tensión o el valor es bajo, la avería estará centrada en los condensadores. Ahora bien, si la avería se encuentra en algún componente de la etapa, tendremos que sustituir a la etapa o a la placa según el montaje. La etapa rectificadora en el esquema electrónico está representada en la etapa 11. Su misión es convertir la corriente alterna en corriente continua. Al rectificador le podemos encontrar con diferentes encapsulados. Su comprobación se encuentra desarrollada en el apartado de componentes electrónicos. Para el seguimiento de averías, solo tendremos que medir el valor de la tensión alterna de entrada y el valor de tensión continua de salida. Encontraremos máquinas que montan 5 diodos o 2 puentes rectificadores. A este quinto diodo o segundo puente rectificador se le llama diodo stack o pila de diodos. Su misión es obligar a la corriente continua a ir en una dirección, evitando corrientes de retroceso que afecten al circuito. La etapa de filtrado en el esquema general se encuentra reflejada en el recuadro número 10. En ella vemos a 2 NF coil o bobinas de filtro de ruido, que en realidad son transformadores toroidales asociados a diferentes condensadores. Un fusible en la entrada de corriente y 2 varistores. Y a la derecha de la imagen vemos al relé de potencia junto con 2 PTC marcadas con R503 y R502. Para la comprobación de esta etapa, solo tendremos que medir la tensión de entrada a la etapa entre el fusible y la línea contraria y la llegada de esta tensión en la entrada de corriente alterna del puente rectificador. En caso de que entre tensión y no llegue a la entrada de alterna del puente rectificador, la avería se encuentra en este circuito. Encontraremos esquemas de cableado que no representan ningún componente de esta etapa. En los equipos inverter nos podemos encontrar que expansionen con tubo capilar
o bien que lo hagan con válvula de expansión electrónica. Se trata de una válvula de 2 vías gobernada por un bobinado que, según los impulsos que reciba, hará que module el paso del refrigerante inyectado al evaporador. La bobina se alimenta a 12 voltios y los impulsos los recibe a través de un circuito integrado. La comprobación de los bobinados la realizaremos con el selector del tester dispuesto para medir resistencia. Deberemos encontrar 4 valores de una resistencia igual correspondiente a cada una de las 4 bobinas y 2 valores dobles correspondientes a la medición de 2 bobinas en serie.